Buenas tardes, Día Político por TSI. Quiero saludar a mis invitados esta tarde. Saludo al licenciado Efraín Díaz Arrivillaga, ex candidato presidencial, ex diputado y que tiene una amplia visión de lo que está viviendo Honduras en estos momentos, porque los políticos, ay hombre, nos ponen siempre a los hondureños en una situación de vilo, en vilo, y que lo que queremos es que las cosas se resuelvan porque por ellos o para ellos fue que fueron electos por el poder popular del voto en las últimas elecciones. Licenciado Efraín Díaz Arrivillaga, buenas tardes. ¿Cómo visualiza usted el tema de la elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público? Bueno, muchas gracias, Ramón, por invitarme a su programa. Mire, usted en su introducción ya ha planteado parte del problema que estamos viviendo. Este no es un problema de carácter jurídico, sino que es de carácter esencialmente político. Es la incapacidad de los políticos representados en el Congreso Nacional y los políticos en general en el país, no solamente de dialogar, sino que llegar a consensos en función de los intereses de la nación. Pero para eso y para llegar a esos acuerdos no es posible si las partes que están en la negociación no están dispuestos a ceder algo para que el otro también igualmente pueda ceder y encontrar un punto de encuentro. Yo creo que eso es lo que está haciendo falta. O sea, lo que está haciendo falta es que las cosas se tomen con seriedad y compromiso con la nación. Y eso es lo que no hemos visto. Más bien respiramos un ambiente tóxico, muy polarizado, muy de enfrentamiento. Yo diría un poco de circo también, ¿no? En esto, cuando uno ve las intervenciones de diferentes diputados, independientemente de partidos políticos, uno encuentra que las cosas no se están debatiendo de una manera seria y responsable en función de los intereses de la nación. Así es que yo creo que así como sucedió en la Corte, la elección de la Corte Suprema de Justicia es un escenario parecido, ¿no? Y eso solo fue posible al final cuando se pusieron de acuerdo en cómo que iba a quedar integrada la Corte Suprema. Entonces ahora eso es lo que está en juego. Y por otro lado hay intereses, por supuesto. Yo digo que hay los intereses principalmente que tienen que ver con el pacto de impunidad. Eso es esencialmente lo que está en juego. Y ahí quieren lograr que blindarse muchos para hacer posible que las acciones del Ministerio Público no puedan afectar a los intereses políticos de muchos que están señalados con juicios por parte de la MAS en algún momento y por la UFERCO. Así es que eso es como mi primera apreciación, Ramón, y lo que crean es una especie de incertidumbre, zozobra, temor, un intercambio, medición de fuerzas, cuando eso no cabe, ¿no? Yo creo que los diputados tienen que estar conscientes que tienen que devolverle el prestigio a la labor del diputado y sobre todo dignificar el poder del Estado tan importante como es el Congreso Nacional. Parto de lo que usted dice en esta primera parte de la entrevista. Lo que está en juego aquí es un pacto de impunidad, licenciado Efraín Díaz Arrivillaga. Sí, definitivamente. Yo estoy convencido de que eso es. O sea, lo que pasa es que todos quieren tener un ministerio público hecho a la medida de ellos y a la medida de sus intereses, pero no un ministerio público que responda a los intereses de la nación y sobre todo cómo fortalecemos el sistema de justicia en el país, que es tan fundamental, y el Estado de Derecho. Yo creo que eso es lo que está en juego, digamos, ahí. Ya lo tuvimos de alguna manera u otra en este tema de la Corte Suprema. Ahí se logró un acuerdo, no fue el mejor, pero finalmente se logró una integración con algunas limitaciones, pero bueno, ahí está y esperamos que esto pueda funcionar. Yo creo que yo entiendo que hay intereses políticos también. Sí. Y que los candidatos pueden responder a determinados partidos políticos. Pero yo he sostenido, Ramón, que la única vacuna para garantizar la independencia de estos poderes es que los que sean electos, independientemente si son el resultado de un acuerdo político, de un reparto político, como usted le quiera llamar, solamente pueden garantizar su independencia si ellos
al momento de asumir, actúan con independencia, con ética pública y privada, en el cual están dispuestos a hacer cumplir la Constitución y las leyes y que no obedezcan ni a directrices Sí. de los partidos políticos ni a condicionamientos de quienes los votaron en el Congreso Nacional. En lo particular, y creo que a la mayoría de los hondureños nos causa mucho ruido, pero un ruido que enoja, que molesta cuando hablan, que queremos un fiscal a la altura de Libre, un fiscal a la altura del Partido Liberal, un fiscal a la medida del Partido Nacional. Yo pregunto, ¿y un fiscal a la medida de Honduras cuándo, licenciado Efraín Díaz Arribillaga? Bueno, eso es lo que uno desearía, ¿verdad? Definitivamente. Yo creo que eso es la aspiración de todos los Sí, hondureños. Desafortunadamente, los políticos, y debo decirlo acá, yo creo en la política sí, y creo que los partidos políticos son necesarios en una democracia, pero es que en este momento de la nación los políticos se han vuelto un problema y no una solución para la nación. Y mientras sigan pensando o anclados en el pasado con las mismas conductas anteriores, el país no va a avanzar. El proceso de democratización y fortalecimiento democrático del país no va a ir en la dirección que todos nosotros queremos. Como usted, como todos los hondureños y las hondureñas, quieren que efectivamente haya un cambio de rumbo en el país. El país no puede continuar en esta situación que estamos actualmente. Yo creo que hay que hacer un parteaguas y realmente establecer las bases de un nuevo país con unas nuevas conductas, pero no podemos hacer un nuevo país si las conductas no cambian. Pero son las conductas, Ramón, que han venido, digamos, estado presente en la historia política de sí. Honduras de más de 100 años. Ujú. Entonces yo creo que ese sectarismo político tiene que ser desterrado, ese clientelismo político, ese caudillismo, el hecho de que los partidos tienen de alguna manera que a pesar de las formalidades que están ahí, hay ciertas personas que son los que dirigen esos partidos políticos. Sí. Entonces yo digo, no sé si esto se va a resolver, yo creo que eventualmente eso va a suceder, ¿verdad? Cuando se puedan aproximar los intereses de los diferentes grupos que están ahí en la mesa de negociación. Pero eso tiene que ser en función de los intereses de Honduras. Pero al final, quienes salgan electos, sea hombre o mujer, tienen que responder a los intereses del país y no a los partidos políticos Sí. que los seleccionaron para estar ahí. Déjenme ir a la primera pausa. Ya regreso aquí en Día Político por TSI. Estamos dialogando con el licenciado Efraín Díaz Arribillaga, ex candidato presidencial. Estamos en Día Político a través de TSI. Permítame, licenciado Efraín Díaz Arribillaga, hago comunicación vía teléfono con el abogado Leónidas Rosa Bautista, ex fiscal general del Ministerio Público. A propósito de todo lo que se está hablando en la elección de las autoridades de la Fiscalía, ¿cuál es su interpretación? Abogado Leónidas Rosa, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo al querido amigo Díaz Arribillaga, un hombre muy solvente en cuanto a sus puntos éticos de vista. Sin embargo, creo que este es un problema social, por supuesto, porque tiene que ver con conductas humanas y conductas de un país. Sin embargo, excluiría por un momento la connotación eminentemente jurídica. La ley es absolutamente clara, la ley, la Constitución, los principios universales del derecho, y me resisto por mandato de mi profesión a creer que la ciencia jurídica no es una ciencia, independientemente de que ahora lo que priva es lo que los filósofos llaman la posverdad. Uno termina creyendo lo que quiere y no se esfuerza por encontrar la verdad jurídica o la verdad científica. En este sentido, para mí no hay ninguna materia de discusión respecto a cómo opera la sucesión en los cargos públicos. Incluso si usted ve el artículo 242 de la Constitución, Sí. se da cuenta que hasta la presidencia de la República, la vicepresidencia, tienen un orden de sustitución cuando no se da
la circunstancia de la confirmación de su elección. En este caso, tratar de ver el panorama fuera del Congreso, me parece que lo que estamos haciendo es una feria de opiniones que son legítimas, y lo he expresado varias veces, como decía mi padre, que era un abogado práctico en tiempo. Bien, estamos en una conversación con varios sectores. Tengo al abogado José Ramón Ávila, ex miembro de la Junta de Proponentes para el tema del fiscal general y adjunto del Ministerio Público. ¿Ustedes visualizaban esta elección así, luego del trabajo de ustedes y luego de que enviaron esta nómina final de 5 al Congreso Nacional? ¿Usted visualizaba esto que iba a pasar políticamente en el Congreso Nacional? Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, Ramón, y audiencia de Día Político. Bueno, creo que la Junta Proponente hizo su mayor esfuerzo por cumplir con lo que dicta la Constitución, la ley del Ministerio Público y, por supuesto, el reglamento construido al efecto. Esa selección de esos 5 candidatos y candidatas fue una elección que conllevó una serie de pruebas, pero también una serie de valoraciones que desde la Junta y debates que desde la Junta Proponente se construyeron a fin de buscar o medianamente garantizar una situación para el país más idónea en términos de la elección del fiscal general y el fiscal adjunto. Si bien avisorábamos que iba a haber algún conflicto en términos de los acuerdos que en el marco del Congreso Nacional se podía dar, no creímos que esto decantara en sobrepasar la fecha establecida legalmente para la elección. Y eso realmente ha dejado un mal sabor de boca en la población hondureña, que esperaba mayor responsabilidad de los legisladores. En ese sentido, creo que es necesario hacer nuevamente un llamado al Congreso Nacional, a las diferentes bancadas, pero también a todos esos líderes que están detrás de estas estructuras para que puedan de una vez por todas darle al pueblo hondureño la elección de un fiscal general y un fiscal adjunto de acuerdo a las necesidades del país. Es tiempo, de acuerdo a lo que usted percibe y lo que da a conocer acá en el programa, es tiempo de que el país por fin, tenga como beneplácito la inteligencia y la capacidad de diálogo de la clase política en estos momentos. Por supuesto, Ramón, porque históricamente nuestro país nunca ha tenido un fiscal independiente. Todos, desde cuando fue constituido el Ministerio Público, todos han respondido a intereses de los grupos económicos o de los grupos políticos. Y en ese sentido, creo que estamos en un contexto histórico ideal para que estos políticos y estas personas que siempre han manipulado este tipo de elecciones se despojen por el bien del país de esos intereses mezquinos y empecemos a promover. Yo lanzo el reto, si realmente el Partido Libertad, el Partido Libre y el Partido Nacional, el Partido Liberal y PSH realmente están conscientes de la responsabilidad de promover el combate a la corrupción, el combate a la impunidad, yo les reto para que nombren por primera vez a una mujer que sería la candidata más idónea. ¿Por qué no elegir a la mejor votada? ¿Por qué no elegir a un Mario Morazán? ¿Por qué no elegir a un Marcio Cabañas? Que están ahí y que son esas tres figuras, creo que son candidatos que tienen las cualidades y las capacidades para todo este proceso. Perfecto. Gracias, abogado José Ramón Ávila, muy amable por atendernos en Día Político. Con gusto, Ramón. Gracias. Continúa el diálogo también con el exfiscal general de la República, Leónidas Rosa Bautista. ¿Usted cree que luego del tiempo que se venció el 31 de agosto, la Fiscalía actualmente está acéfala? ¿No hay autoridad en el Ministerio Público?
En derecho decimos que hay un bien protegido. Sí. ¿Qué es lo que protege la ley? La continuidad del Estado. Si la Constitución misma dice que en caso de no haber sido declarada la elección del presidente, ¿quién hace? En este caso igual. O sea, quererle pasar el problema a otras instituciones es totalmente incorrecto. Ya dice la ley cómo queda. Puedo pensar como opinión de que eso no es correcto, que es inconstitucional, pero entonces hay que ir a la Corte a pedir que declare la inconstitucionalidad y antes de eso se tiene que aplicar la ley. ¿Cómo es que puedo decir que puedo nombrar una comisión de acuerdo a la ley orgánica del Congreso y ahora digo que el artículo 82 no me aplica a mí? Esas son, opiniones personales que no tienen ninguna validez. Lo importante en este momento es que el Congreso tome una decisión por fin, por la mayoría calificada, para lo cual es necesario tener acuerdos. Ahora la confusión viene en el sentido de que ya no sé si es más bien el partido oficial o la gente oficial la que no quiere elegir, porque están cómodamente, porque dice que ya tienen al fiscal Luis Chinchilla y el fiscal adjunto son los que tienen la obligación de asumir la responsabilidad del interinato en tanto el Congreso procede a elegir. Ahora, en un minuto, por favor, por el tiempo, porque sé que usted está en carretera, ¿es correcto que se haya nombrado esta comisión de diputados para que investiguen las acciones o el funcionamiento del exfiscal Chinchilla y el exfiscal Cibrián? Mire, además de tal vez la palabra no sea incorrecta, fíjese que si el fiscal adjunto actual en funciones como fiscal general decide, puede incluso calificar esa acción de abuso de autoridad y podría replicar como un requerimiento más bien. Pero no se trata de eso, lo que ocurre es que no tiene para nada esa decisión resuelve ningún problema, más que pudiera consistir una amenaza, una presión, una acción meramente política callejera para presionar. Lo importante es que el presidente del Congreso desciende a discutir con las fuerzas políticas y tomar una decisión por fin y elegir. Ahí es donde está el problema, lo demás son puras especulaciones. Abogado. Y entrar a ese debate jurídico no quiero porque soy respetuoso del derecho como ciencia. Abogado, permítame. Es decir, que si quiere el actual, el fiscal Daniel Cibrián, que ha quedado al frente del Ministerio Público, si él quiere, puede aplicar un requerimiento fiscal contra los diputados, inclusive contra don Luis Redondo, tomando en cuenta que ellos no tienen ya inmunidad en estos momentos. Si seguimos en este juicio de no llegar a acuerdos, podemos pensar, así como todo el mundo especula, yo también puedo especular, ¿por qué no le pido a la Fiscalía de la Constitución que haga un análisis si esa decisión es conforme a derecho o no, y podría desencadenar? Ya en el pasado lo tuvimos, acuérdense que hubo una corte que fue puesta en prisión. Sí. Le sigo escuchando. ¿Por qué no? Entonces, me parece, porque pudiera ser, si quien puede investigar, acuérdense que esa comisión es para investigar unos delitos y ya la ley dice que quien tiene la investigación del delito es el fiscal general precisamente. Y por eso en mis funciones, cuando se decidió 4 personas ponerse en huelga contra la voluntad del 456, al final del día se dejó en la ley una posibilidad de hacer un juicio político al fiscal, pero para eso se necesita contar con la mayoría del Congreso. La presidencia del Congreso no tiene ninguna facultad para emitir disposiciones de carácter general, excepto administrativas y al interior del Congreso, y coordinar y dirigir las sesiones. No tiene ninguna facultad adicional, lo demás lo decide el Pleno. Perfecto. Gracias, abogado Leónidas Rosa Bautista, exfiscal general del Ministerio Público. Muy amable. Gracias. Gracias. Yo voy a la segunda pausa y concluyo con usted, el licenciado Efraín Díaz Arribillaga.
Licenciado Efraín Díaz Arrivillaga, usted escuchó atentamente las participaciones anteriores. Deme, por favor, su punto de vista. Bueno, primero yo discrepo en cuanto a que el Congreso tiene la facultad y la atribución de nombrar comisiones especiales para investigar. Lo único que quizás no es el momento más oportuno, dado que está en medio de un proceso de elección de fiscal general y fiscal adjunto. Después, por otro lado, también considero de que los intereses no solamente están jugando en el partido de gobierno, igualmente los partidos que se llaman el bloque de oposición, igualmente tienen sus propios intereses. Así es que no es un problema de que si uno solo tiene un problema, no, todos tienen un problema. El asunto está en que ya no solamente es la capacidad de dialogar, sino que la capacidad de poder llegar a consensos. Y los consensos solo se pueden dar si se llega a un punto de encuentro en que todas las partes ceden algo para encontrar el acuerdo. ¿En función de qué? En función de fortalecer el sistema de justicia del país y sobre todo el Ministerio Público. Que son los intereses de la nación los que están en juego. Pero como yo le decía y vuelvo a sostener, desde un principio no es un problema de carácter jurídico. Eso está bien claro para mí, qué es lo que hay que hacer y cuál es el procedimiento, sino que es un problema de orden político. Eso no lo podemos negar. Y ese problema político está centrado en el tema del Congreso Nacional, sencillamente porque hay una oposición que es obstruccionista, ¿verdad? Y después, cuando hay una oposición obstruccionista, es muy difícil entonces llegar a acuerdos. Entonces, lo que hay es que se empecinan en posiciones en uno y en otro lado y entonces no hay acuerdo. Pero yo creo que van a tener que llegar, así como llegaron en el tema de la Corte Suprema, ¿verdad? Pero no podemos negar, y sigo insistiendo, de que hay de por medio un pacto de impunidad. Eso yo no lo dudo en absoluto, porque muchos de esos diputados que están ahí en el Congreso Nacional han sido señalados en actos de corrupción durante estuvo la MASI, y por eso la MASI salió del país, o ya se nos olvidó eso. Yo creo que efectivamente, y con esto termino, Sí. Ramón, la independencia de ese órgano los 5 son, efectivamente, como señalaba José Ramón Ávila, tienen las calificaciones, pero el asunto está en que una vez electos, tienen que actuar con independencia. De otra manera no va a haber independencia ni del Ministerio Público, ni del Tribunal Superior de Cuentas, ni ningún órgano que nombre el Congreso Nacional, porque si van a responder tanto unos u otros a directrices políticas, se pierde entonces la independencia de esos órganos del Estado y no se garantiza la aplicación correcta de la Constitución y las leyes, que es el propósito fundamental para los cuales fueron creados. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Efraín Díaz Arrivillaga, por atendernos en el Día Político. Gracias. Gracias a usted. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted, amigo y amiga, una feliz noche.